Muy buenas noches tengan mis amados hermanos, sean muy bienvenidos para adorar a nuestro Dios en esta noche. Y vamos a dar comienzo con el llamamiento a la adoración. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque Jehová ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Vamos a entonar el himno número 285. Himno número 285. Amado Padre que estás en los cielos, glorificamos a su santo nombre, Señor, porque tú eres Rey grande sobre toda la tierra. Gracias, Padre, por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque
Es una salvación tan grande, Padre, que nunca jamás podemos pagar por nuestras obras ni por nuestros méritos, Señor, solo por los méritos de nuestro amado Salvador Jesucristo. Padre, gracias por estar delante de ti en adoración a tu glorioso nombre en esta noche, Padre. Bendice, Señor, a todos los presentes, los que están delante de ti, adorándote en espíritu y en verdad, Señor. Gozosos, Padre, por la esperanza gloriosa, Señor, que tenemos en ti. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Una bendición tener este momento en el cual podamos meditar la palabra de Dios y una oportunidad que el Señor me concede para poder compartirlo también con cada uno de ustedes. Reciban un abrazo fraternal, un saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios porque Él nos presta la vida. Voy a invitarles para que allá en sus hogares, el lugar donde Dios les ha puesto, por favor, pueden leer la palabra de Dios conmigo, y se encuentra la lectura en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, a partir del versículo 12 hasta el versículo 16 o al 18. Dice la palabra de nuestro Dios: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oramos. Padre Celestial, muchas gracias por tu bendición en nuestra vida. Gracias porque podemos en este momento preparar, Señor, nuestro corazón, nuestro pensamiento, para meditar esta palabra tuya. Te bendecimos y te glorificamos. Bendito Dios, así te ruego que me uses también como instrumento en tus benditas manos, y tú puedas dirigir, Señor, mis palabras, mi pensamiento, y que solamente hable, Señor, de lo que tu santa palabra, Señor, has puesto delante de nosotros y en nosotros. Te ruego tu ayuda, en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, en esta noche tan oportuna en el que todos nosotros estamos pendientes para estar en comunión con nuestro Dios, quisiera compartirles un tema sobre la necesidad de que nosotros atendamos nuestra salvación. El tema es: atendamos nuestra salvación. La salvación, mis amados hermanos, indudablemente, para todos nosotros, los que estamos en Cristo, la salvación es una bendición de la gracia de nuestro Dios. Y esa gracia, ciertamente, tiene un valor incuantificable. Por la razón, entonces, cada creyente debe atender, entender, cuidar y ocuparse de esta salvación que el Señor Jesús nos ha dado a través de su Espíritu Santo.
Las palabras del Señor comienzan con estas palabras del versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En el principio, cuando meditábamos el capítulo 1, explicaba diciendo que, y ustedes como también lo saben, mis amados hermanos, que la epístola a los filipenses es una epístola escrita desde la prisión, una epístola conocida como la epístola carcelaria, en la que el apóstol Pablo estaba ciertamente preso allá en la ciudad de Roma. Y el hecho de que el apóstol Pablo estaba preso, las iglesias de Macedonia, en un caso específico la iglesia de Filipos, eran una de las iglesias muy fieles que se encargaron, que se preocuparon por las necesidades del apóstol Pablo, aun cuando estaba sumamente lejos. Y una de las cosas importantes que menciona el apóstol Pablo es que la iglesia, mientras el tiempo que de alguna manera estaba Pablo cercano a ellos, mostraron fidelidad. Y ahora que él se encuentra a cientos de kilómetros, el apóstol Pablo le recuerda una vez más. Así como fueron fieles, así como estuvieron atentos al servicio, a la adoración a Dios, cuando estaba presente, ahora les dice, ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación. Tal vez podamos reflexionar esto con algo muy actual. Podemos recordar los 7 meses que hemos estado ausentes de nuestros servicios normales, cotidianos, cuando no había pandemia. Sabíamos que tenemos varios días en el que nosotros podemos ir a adorar a Dios en el templo. Sabemos que el día del Señor, que es domingo, teníamos que estar en la mañana, en la tarde, en las actividades normales que todos podemos recordar. Bueno, esta pandemia ha venido a ser también un gran desafío en la vida de la iglesia, un gran desafío en la vida de cada creyente, porque a pesar del alejamiento, del distanciamiento que estamos viviendo después de 7 meses, no hemos regresado al templo de Dios para adorar. Entonces es exactamente aplicable estas palabras cuando San Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Filipos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y le dice, así como estuvieron cuando estaba yo presente, ahora dice, mucho más ahora en mi ausencia. Hermanos, esto de verdad es una situación en la que los creyentes verdaderos, con convicción en la adoración a Dios, con una convicción verdadera hacia la salvación, ahora cuando estamos viviendo tiempos de distanciamiento, es una prueba tan grande en el que nos cuestiona las circunstancias para demostrar, dar testimonio de nuestra fe y de que si verdaderamente somos fieles al Señor, aún a pesar del distanciamiento, aún a pesar del alejamiento que hemos experimentado y que seguimos viviendo en estos últimos 7 meses. Bueno, entonces esto es a lo que se refiere el apóstol San Pablo cuando dice que la iglesia debiera ocuparse en su salvación con temor y temblor. Bueno, eso, mis amados hermanos, significa que de verdad que cada creyente que ha experimentado esa salvación, toda persona que tiene la seguridad, la confianza de que ha creído en el Señor, ha recibido en el Señor y que ha recibido de Él esa salvación, entonces esa salvación, hermanos, la salvación de Cristo es una salvación que nos libera, es una salvación que nos hace dinámicos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Es decir, que
Un creyente nunca, hermanos, es inactivo cuando es salvo. Nunca es inactivo cuando ha experimentado la presencia de Cristo, de su Espíritu Santo en su propia vida. No puede, hermanos, mantenerse inactivo. Tiene que estar siempre con la dinámica de sus prácticas cotidianas en el aspecto espiritual, pero también comparte la palabra de Dios con todos los que están a su derredor. Porque ciertamente, hermanos, cuando la palabra del Señor nos hace un encargo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto significa, mis amados hermanos, porque tal vez nosotros decimos, ¿cómo nos vamos? ¿En qué nos vamos a ocupar? ¿O qué significa ocuparnos en nuestra salvación? Ciertamente, la palabra aquí, hermanos, nos está hablando acerca de un término de ocuparse. Significa trabajar hasta el final, hasta terminar lo que hemos iniciado, hasta que se complete en el esfuerzo que cada creyente, que cada cristiano está realizando en su vida cristiana, en su vida diaria. Tenemos, hermanos, que mantener ese esfuerzo. Indudablemente, hemos estado comentando, y sin duda ya en su lugar puede recordar de verdad cuando nosotros asistíamos al templo de Dios para adorar. Sin embargo, ahora cuando ha venido esta ausencia de 7 meses, puede ser una situación hasta cierto punto que se ha transformado en un peligro espiritual, en el sentido de que nos hemos olvidado de dejar el templo. Y ciertamente ha habido y existe y hay personas que el hecho de que no va al templo, pues comienza a experimentar un enfriamiento espiritual, comienza a tener bajas espirituales en su vida. Y qué difícil, hermanos, es que nosotros volvamos a reactivarnos. Qué difícil, hermanos, volver a tener, hermanos, las actividades normales en la que el verdadero creyente, hermanos, está siempre al tanto. Entonces, esto es una gran prueba en nuestra vida, porque es ahora cuando tenemos de verdad que ocuparnos siempre dentro de nuestra salvación, que continuemos nuestro trabajo, nuestro servicio al Señor hasta el final, que debemos esforzarnos siempre hasta que, hermanos, podamos mantener nuestra vida cristiana de una forma dinámica, que no nos quedemos a medio camino, que nadie se quede a medio camino. Ya estamos, hermanos, ya en la recta final dentro de menos de 2 meses, porque estamos hoy, pues, en una fecha de casi 8 días después de que comenzó noviembre, 8 de noviembre. Entonces, esto significa que ya es menos de los días para que termine el 2020. Esto significa, hermanos, que no nos quedemos a medio camino. Ahora, el cristiano, hermanos, tenemos que seguir hacia adelante. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, seguir adelante, que sigamos creciendo hasta que la salvación que Dios, hermanos, nos ha otorgado, que nos ha dado, que sea totalmente completada en la vida de cada creyente. No estoy diciendo que una persona que ha recibido a Cristo no es salvo, pero mientras nosotros, hermanos, estamos aquí en este mundo, reconocemos, hermanos, que en este mundo tenemos, hermanos, muchos impedimentos para ocuparnos en nuestra salvación. La salvación ya nos la dio Dios, pero ahora que nosotros hemos recibido una salvación tan grande, dice la Escritura a los Hebreos, debemos, hermanos, tener ese cuidado para que no nos deslicemos, es decir, que nos mantengamos, hermanos, como decía al principio, dinámicos, activos, que tengamos, hermanos, siempre ese fervor en nuestra vida espiritual. Necesitamos, hermanos, mantener ocupado nuestro pensamiento, mantener nuestras actividades siempre, hermanos, en las cosas de Dios, de tal manera que de esta manera, si un cristiano no se ocupa en las cosas espirituales, hermanos, pues existe, mis amados hermanos, el riesgo de que no solamente viene un enfriamiento,
sino que nadie va a hacer lo que nosotros nos corresponde hacer. Por eso el apóstol Pablo les dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Recordemos, hermanos, que temor tiene que ver con reverencia, tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver, hermanos, con un temor santo, de que estemos nosotros ciertamente ocupados en los asuntos espirituales, del cual el Señor nos da ese privilegio de ser participantes del reino de Cristo como pueblo adquirido por la gracia de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, la persona salvada debe ocuparse en obediencia a Dios, ocuparse en esta nueva vida que Cristo nos ha dado por medio de la salvación. Ahora, que Dios, hermanos, ha dado esa salvación a cada creyente, el creyente debe seguir trabajando, no debe bajar la guardia, de tal manera que hasta que se complete totalmente, hermanos, nuestro servicio a Dios en este mundo, cuando Cristo venga y nos lleve para estar eternamente con Él, donde Él perfeccionará, hermanos, totalmente nuestras vidas. Entonces, entre tanto que nosotros estamos aquí, tenemos, hermanos, que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justamente. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Es decir, que la palabra de Dios, hermanos, nos está recomendando que tenemos que mantenernos de una forma dinámica, activa, que, hermanos, tomemos estas palabras de advertencia, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. La razón, hermanos, es que nuestra vida en este mundo está llena de pruebas. Estamos rodeados de dolor, de corrupción, de maldad, de muerte. Y la razón de ello es porque ciertamente, hermanos, aquí somos peregrinos. Somos, hermanos, estamos en el camino hacia la vida celestial. Pero mientras tanto, hermanos, que permanecemos aquí, dice la palabra que debemos ocuparnos en nuestra salvación. En otras palabras, nos está diciendo que debemos obedecer a la palabra de Dios. Y el segundo pensamiento, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí, hermanos, cuando hay obediencia, la obediencia viene, mis hermanos, acerca de la motivación que Dios, hermanos, hace en nosotros. Dios, hermanos, ha puesto en nuestros corazones una motivación. Porque entonces, hermanos, miramos cómo esta palabra dice que Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El lenguaje del Nuevo Testamento, el griego, usa la palabra energón. La palabra energón, ahí viene, hermanos, la palabra energía o energizar. Entonces aquí Dios está diciendo que Dios nos motiva a través de la energía que Él ha puesto en nosotros o pone en nuestros corazones, y a través de esa energía que Dios nos da, motiva a que cada uno de los creyentes, a cada uno de nosotros, hermanos, los que hemos creído en el Señor, el Señor comienza, hermanos, a motivarnos para que podamos hacer su voluntad. Y energizar es el que nos da la energía. Si estamos desalentados, si estamos cansados, Él nos vuelve a dar fuerzas, nos vuelve a levantar para que nosotros, hermanos, podamos hacer la voluntad de Dios. Nuestro Dios es bueno, su misericordia es para siempre. La bondad de Dios, mis amados hermanos, es la que está obrando en nosotros. Esa energía que Él ha puesto en nuestros corazones es la que nos motiva para que nosotros, aunque nos sintamos tal vez un momento cansado, hay tal vez momentos que estamos desalentados, pero cuando el Señor, hermanos, nos da esa fortaleza, ese ánimo, nos levanta otra vez para que podamos, hermanos, hacer su voluntad. Es el que nos da poder para levantarnos.
y para que podamos, hermanos, hacerla, o más bien complacer el corazón de Dios, porque Él está obrando en nosotros. Nunca los cristianos, nunca los creyentes, hermanos, estamos solos. Es el Señor que se ocupa y se encarga de ponernos una vez más en pie. Ahora, en el momento cuando sabemos que Dios nos está llamando, nos está impulsando, nos está encauzando, nos está encaminando, pero a veces nosotros nos resistimos. Existe, hermanos, el decir, no, después lo hago, o luego el otro día lo hago. Sabemos, hermanos, aún el refrán que dice, nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El momento cuando sientas el deseo de orar, dale ese tiempo para estar en comunión con Dios. En el momento cuando viene un pensamiento de la palabra, busca la palabra y ponte a meditarla. En el momento cuando Dios te pone el deseo de ayudar a alguien que esté en una necesidad espiritual, no des tiempo, búscale la manera en la que Dios te está impulsando para hacer ese bien. Ahora, si nosotros, hermanos, tenemos ese impulso, esa motivación, de ninguna manera, hermanos, debemos resistirlas o negarnos a realizarlas, porque debemos recordar, hermanos, que es Dios el que está obrando en nosotros, es el que nos está impulsando para hacerlas, mirando, hermanos, como las palabras de Dios nos dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces tenemos, hermanos, que ocuparnos de nuestra salvación, dedicándonos, hermanos, siempre el trabajo en la obra de Dios. En el versículo 14 dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es tremendo, porque en la Biblia, en la palabra de Dios, hermanos, esa palabra murmuración, esa contienda, son pleitos, son divisiones. Recordemos, hermanos, que la epístola a los Filipenses, su propósito principal es mantener la iglesia unida, mantener la iglesia fortalecida en comunión, para que el maligno no pueda hacer de las suyas. El enemigo, hermanos, se goza cuando los hijos de Dios estamos en contiendas, o estamos en divisiones, o estamos en murmuraciones. Por eso dice aquí la palabra, que no haya, hermanos, murmuraciones, menos contiendas. Allá en Corintios capítulo 10, versículo 10 dice la palabra: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esto es un texto que tiene su contexto en Números capítulo 20 hasta el capítulo 21, 4, porque el pueblo estaba en el desierto, estaban hartos porque no había agua, no había pan, no había, vamos a usar el término, ciertas comodidades en sus vidas, y comenzaron a murmurar contra Moisés, murmuraron contra Dios, y Dios, hermanos, les castigó en gran manera por esa actitud que ellos tuvieron. Entonces la iglesia también, hermanos, si nosotros no nos ocupamos, no estamos trabajando, no estamos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, abrimos, hermanos, una rendija para que estas actitudes negativas se infiltren en nuestros pensamientos, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en fin. Entonces comienza a causarnos, hermanos, a dañarnos. Entonces las murmuraciones, hermanos, pueden representar quejas, insatisfacciones, y comienza, mis amados hermanos, a encauzarnos bajas espirituales en nuestra vida. Entonces hay un propósito por el que la palabra del Señor y el por qué el Espíritu Santo de nuestro Dios quiere que nosotros, hermanos, nos ocupemos en nuestra salvación, que estemos trabajando, que no haya murmuraciones, porque el versículo 15, escuchen lo que dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La razón, hermanos, de que debemos ocuparnos en nuestra salvación
Porque Dios, hermanos, quiere que cada día, aún a pesar de las pruebas, a través de esas pruebas, Dios pueda purificar nuestras vidas. Por eso dice el apóstol Pablo, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Nuestro mundo hoy está atravesando una situación desastrosa de perversidad y corrupciones. El Señor quiere mantenernos, hermanos, en nuestras vidas, una vida purificada, una vida santa, una vida, hermanos, que no tenga de qué avergonzarse delante del Señor, y que el enemigo no tenga del cual, hermanos, exhibirnos delante de Dios, así como Satanás cuando se enfrentó a Dios y le dijo a Job, él no te blasfema porque todo tiene. Y Job, con firmeza, se mantuvo, aún a pesar de las circunstancias tan difíciles que vivió, se mantuvo firme, dio testimonio de su fe en Dios. Entonces, hermanos, es la misma razón del por qué el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia de Filipos, que sean irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Ahora, a nosotros como creyentes, también nosotros, hermanos, nos está llamando Dios, nuestro Dios, a que también nosotros llevemos una vida sin mancha, sin fallas, de tal manera que cada día podamos, hermanos, cuidarnos de no dañar el cuerpo de Cristo, que mantengamos, hermanos, nuestras vidas de una forma activa, dinámica, buscando siempre hacer la voluntad de Dios, recordando que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Finalmente, los creyentes, según el versículo 16, dice la palabra, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esas palabras del apóstol Pablo es parte, hermanos, de que ciertamente el creyente debemos mantenernos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Cuando estamos ocupados, hermanos, en el servicio al Señor, recordemos que Él está trabajando, nos está motivando, nos está dando energía para que hagamos su voluntad, está produciendo en nosotros, hermanos, el querer y el hacer. Pero ahora, para poder lograrlo, dice el apóstol San Pablo, asidos de la palabra de vida. En primer lugar, hermanos, podemos recordar de que la palabra de vida es el verbo que se encarnó. Es el verbo que se encarnó, es el Mesías, el Cristo prometido, es Jesucristo el Señor, es Jesucristo el Salvador. Él es la palabra de vida. De manera que entonces, hermanos, nosotros debemos abrazarnos de Cristo. Necesitamos abrazar esa palabra que da vida, porque solamente esa palabra, hermanos, es la que inyecta esa energía celestial en nosotros, para que cada día nuestras vidas, hermanos, se vaya perfeccionando. Es la palabra de vida, hermanos, la que ciertamente nos conduce hacia la santidad y el poder buscar y el poder hacer la voluntad de Dios. Recordando las palabras del mismo apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, el capítulo 12, el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, que es vuestro culto racional. Gracias a Dios porque tenemos, hermanos, este privilegio de que nosotros, mis amados hermanos, podamos ofrecer nuestra vida, nuestro cuerpo en sacrificio
vivo, santo, que es agradable al Señor. Vamos a dar gracias a Dios y cada uno de nosotros atendamos, hermanos, ese privilegio de la salvación que el Señor nos ha dado. Oremos. Bendito y poderoso Dios, te doy muchas gracias porque nos has dado una salvación tan grande. Ayúdanos para que ninguno de nosotros, Señor, nos deslicemos de ese privilegio del perdón, de la salvación y de la vida eterna. Así te ruego, Señor, que nos mantengas firmes, que demos testimonio, Señor, de que somos salvos, de que somos tu pueblo. Así te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos, a los que se encuentran enfermos, cualquiera que sean las necesidades de ellos, que tu Santo Espíritu pueda obrar en sus vidas. Padre eterno, a cada uno, una vez más quiero recordar, Señor, que muchos hermanos nuestros tal vez se encuentren en los hospitales afectados por el virus que está, Señor, lastimando la vida física de la humanidad, pero tú eres Dios, Señor, el único que puedes obrar en sus vidas para sanarlos, para levantarlos. Y oramos por los médicos, por las enfermeras y todo el personal del cuerpo médico. Llénalos de tu gracia y de tu bendición. Bendice a todas las familias de nuestra amada Iglesia Betel. Bendice, Señor, a todas las familias que están participando en esta transmisión. Bendice a cada uno de los niños. Bendice a cada uno de los padres de familia. Y te suplico, Señor, que tu misericordia y tu gracia nos siga cubriendo, nos siga alentando, nos siga dando energía para que podamos volver, Señor, a hacer tu voluntad, sabiendo, Señor, que eres tú quien produces en nosotros, así como el querer y hacer por tu buena voluntad. Te suplico todo esto, Padre Santo, en el nombre bendito y poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial, la comunión santa y bendita del Espíritu Santo sea en el corazón de cada uno de ustedes, desde ahora y siempre. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Pasen muy buenas noches. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pasen una bonita noche en familia.